Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. El caso de Irene León Escamilla, regresamos a hablar de él, es polémico, ha creado muchísimas dudas, debate, confusión, molestia, por supuesto, porque nos habla de los límites entre el ejercicio de la abogacía y la responsabilidad penal. Sus defensores sostienen que fue privada de la libertad por representar legalmente a un trabajador en un litigio contra Grupo Herdes, mientras que la empresa asegura que el proceso responde a presuntas irregularidades y fraude procesal. Más allá del caso particular, la controversia plantea preguntas sobre el acceso a la justicia, la independencia de los abogados y la protección de los derechos laborales. Ya abordamos este caso, teníamos entendido que ya le habían dado la libertad a Irene y que tenía que salir en un fin de semana, en un domingo. Un domingo me parece que era festivo, no estoy segura si estábamos en medio del Mundial. El caso es que no llegaba la orden al penal, no sabía nada el reclusorio, no estaba enterado el juez y no salió y después cambiaron de juez y resulta que siempre no. ¿De qué se trata? ¿A qué están jugando? ¿En dónde está la falla? ¿En dónde está la trampa? Estamos abordando de nueva cuenta el tema porque me parece que es un asunto en donde tenemos que ponerle los ojos. Nos podría pasar a cualquiera. ¿Quién tiene la razón? ¿La justicia? ¿El acusado? ¿La defensora? ¿La abogada? ¿La sociedad? ¿Quién se equivoca? ¿La autoridad? ¿Los jueces? Estos jueces del acordeón. Vamos a volver a hablar el tema y nos volvemos a enlazar hasta la cárcel precisamente con Irene, pero quiero platicar nada más para que me den el planteamiento legal, jurídico, con nuestro abogado de cabecera, con Mario Rebolledo. Mario, estás también aquí en la línea, muchísimas gracias. Platícanos, ¿qué fue lo que ocurrió a grosso modo? Gracias, Tania, y por el espacio. Sin duda alguna, como bien lo dices, este tema ha generado un amplio debate entre abogados, entre especialistas. No se trata, y eso lo queremos aclarar, de emitir una sentencia desde un micrófono ni descalificar a ninguna autoridad o institución. Se trata de exponer una serie de hechos que están dentro de un proceso judicial y que han despertado sin duda alguna cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso. Efectivamente, el 17 de julio, un juez de control determina modificar la medida cautelar impuesta a Irene León. Se autoriza que continúe su proceso en libertad. Sin embargo, esa libertad no se materializa. De acuerdo con lo ocurrido, permanece debido a la existencia supuestamente de otra carpeta de investigación, respecto de la cual se hace referencia a notificaciones realizadas mediante correo electrónico. Lo relevante de esto, Jania, es que según la información, la audiencia estaba programada para el 24 de agosto y aún no se había celebrado la audiencia inicial en la que pudiera discutirse la imposición de estas medidas cautelares. Luego, lo que llama la atención, a pesar de que la audiencia inicialmente estaba fijada para el 24 de agosto, la reprograman y la celebran el 31 de julio, es decir, varias semanas antes de la fecha originalmente prevista, y eso hace que el juez que conoce del asunto determina imponer nuevamente una medida cautelar de prisión preventiva. Esto ha generado discusión entre los diversos juristas, entre la gente que estuvo presente en la audiencia, otros que se quedaron en el intento de poder ingresar porque se les prohíbe la entrada a la audiencia. Perdóname, Mario, a los abogados defensores de Irene les prohibieron la entrada al... Un grupo de abogados laborales que iban de alguna manera a apoyar el caso, están preocupados por este tema y esos son a los que se les impide el acceso. La compañía puso un grupo de personas ahí, supuestamente trabajadores de Herdes, sí, para amedrentar, para asustar, para intimidar a las personas familiares de Irene, a la propia Irene, con descalificaciones, hablando
pues como si ella fuera una delincuente, ¿me explico? Sí. Cuando ni siquiera merita este tipo de grupos de choques y que, bueno, tú sabes, esto pues solamente genera más violencia, ¿no? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Era un domingo, estoy en lo correcto, cuando tenía ella que salir? Ella, de acuerdo a lo ordenado el 17 de julio, debió haber salido, que es cuando se modifica la medida cautelar. Aparentemente no llegan ciertos correos, no llegan ciertas notificaciones, eso impide y retrasa el proceso. Y en esta audiencia, este pasado 31 de julio, es cuando el juez que conoce del asunto determina nuevamente imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Y entonces afuera del reclusorio le arman ahí un San Quintín, un mitin, trabajadores de Herdes. Es correcto. Los supuestos trabajadores de no nos consta que así sea, al final están ahí para amedrentar, para evitar incluso la salida de personas del reclusorio y que no pudieran ingresar otros tantos. Era un acto que sin duda alguna pues llama la atención. Son manifestaciones, se intercambiaron diversos insultos, agresiones, y sobre ese hecho pues obviamente existen versiones distintas, ¿no? Respecto de quienes participaron y cuál era el propósito de esa concentración. Eso es lo que llama mucho la atención. Este poder que puede ejercer para presionar más allá de lo legal, que lo legal también se está haciendo, y bueno, esta medida pues sorprende sin duda alguna y deja nuevamente privada de la libertad a Irene. Irene, gracias por permitirnos hablar de tu caso. Recluida desde hace 1 año con 5 meses, ¿cómo pasó de ser este problema, de ser tú la abogada defensora de este trabajador, que suponemos la empresa decía, no, él no trabajó nunca aquí, se llevaron estos 17 años de seguimiento del proceso judicial del caso y terminaste tú en la cárcel de ser la abogada defensora a, supuestamente, lo que nos dice Mario, acusada de fraude y pandilla? ¿Cómo ocurrió eso? Mira, el proceso se llevó normalmente. Existió un laudo absolutorio hacia la empresa. Existía una empresa que era una asociación civil formada por Grupo Herdes y diversas empresas más que estuvieron demandadas también como asociados de esta asociación que se llama Business Anti-Smuggling Coalition. El trabajador era director general de esta asociación y las restantes empresas negaron relación de trabajo con el trabajador. Sin embargo, la empresa Herdes, así como las otras empresas, tenían una relación de trabajo como asesor del trabajador, que eso es una aclaración que se hizo en el juicio. Y eso es importante aclararlo porque la empresa Herdes alegó tanto en el juicio laboral como en el juicio penal que el trabajador no podía haber sido director general de Herdes, lo cual es incorrecto porque nosotros dijimos que trabajaba como asesor de estas empresas. Y con ese argumento se inició una demanda penal. La pandilla consiste en que en el proceso se ofreció una confesional. Una confesional es una prueba de carácter laboral a cargo de personas que ejercen actos de dirección y administración para las empresas, de personas que les constan los hechos de los trabajadores. Se ofreció una confesional, la cual obviamente me indicó el trabajador que había una persona que había ejercido como director comercial de Herdes al momento que él estaba trabajando ahí. Sí. Se ofreció esta confesional, se citó a esta persona, no sé si puedo decir el nombre. No lo sé. Se citó a esta persona a declarar en el juicio. Se le hicieron preguntas que se llaman posiciones, en las cuales nada más tiene que decir sí o no. Yo no conocía a esta persona hasta el momento de desahogar la confesional. Se le hicieron las posiciones que se calificaron de legales por la Junta Federal de Conciliación. Y con esa confesional se confirmó la relación de trabajo que tenía el trabajador con Herdes. Sí. El primer laudo, que es la sentencia, salió absolutoria. Yo presenté un amparo con argumentos. Después de ese amparo, el amparo se concede y se dicta un laudo condenatorio tanto a la empresa Business Anti-Smuggling, que ella sí aceptó la relación, que no era empresa, era una asociación civil,
y se condena a Herdes y a Grupo Herdes al pago de prestaciones, debido a las pruebas que existían. Y no nada más era este confesional, sino un documento firmado por el presidente. O sea, se acreditó que tu defensor, tu cliente era trabajador de esta compañía. Exactamente, se acreditó esa relación laboral que ellos habían negado lisa y llanamente. Este amparo causa ejecutoria debido a que los representantes en ese momento, apoderados de Herdes, no presentaron un amparo extemporáneo, por lo tanto es como consentir una sentencia. Cuando un amparo no se presenta en tiempo, se consiente una sentencia, por eso causa ejecutoria. Sí. Por eso es una sentencia firme. Después, debido a esa sentencia firme, se solicita un auto de ejecución, llevando todo el proceso de ejecución, que dura mucho tiempo. Se solicita una ejecución, se realiza un embargo sobre una cuenta, únicamente el embargo, no se hace cobro de absolutamente nada, no se hizo cobro de ningún dinero, solamente se embarga una cuenta y después de eso se hace una denuncia penal por fraude procesal en pandilla, diciendo que yo me coludí con el trabajador y con el confesante para presentar, digamos, testigos. Ya, déjame ponerlo en términos súper coloquiales, así del lenguaje de la calle. Esta empresa Herdes y la asociación te acusan de haber tramado todo para sacarles dinero entre tu cliente, el supuesto testigo, que suponemos que sí es el testigo, y tú, ¿no? Que quisieron sacarle dinero a la empresa y por eso es un fraude. Exacto. Pero ¿cómo lo comprobaron si el hombre sí la habían acreditado que fue trabajador, asesor o director de Herdes? Sí, eso está comprobado en el juicio laboral. Ellos llegaron con una denuncia y testigos diciendo que el trabajador no había laborado en Herdes con ciertos documentos de nóminas y situaciones que no se exhibieron en el juicio laboral. Sí. Y con esa testimonial se consiguió una orden de aprehensión en Perú Express. Orden de aprehensión. Yo estuve en todo momento localizable. Yo incluso presenté un documento ante la fiscalía diciendo que me señalaran una fecha para poder acudir, para defender mis derechos, y a pesar de eso mencionaran que yo estaba en fuga. Se expidió una orden de cateo también express y en ese momento pues me aprendieron en mi domicilio. ¿También a tu cliente? No, estas dos personas, el trabajador y la otra persona, están ilocalizables. Seguimos hablando de este caso cuando el dinero se impone y la justicia desaparece. Estamos platicando con Irene León Escamilla sobre su encarcelamiento, la abogada que pasó de ser defensora a víctima. Volvemos.